Bueno, el diseño de la mujer, Génesis 2:18. Vamos a leer, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos al versículo 20, para ahorrar un poco el 2:20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo quiero que nos fijemos en el versículo 25, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. En hebreo, la palabra desnudos tiene dos sentidos. Uno es literal, sin ropa, y el otro sentido es figurativo, y habla de que no había ninguna barrera entre ellos, no había barreras de ningún tipo, ¿sí? Y esto es importante entenderlo, porque luego dice: y no se avergonzaban, estaban desnudos y no se avergonzaban. Este vocablo en el hebreo, que es bosh, es una raíz que en su etimología significa, escuchen, palidecer de vergüenza. Significa estar desilusionado, afrentado, burlado, confundido, deshonrado. Entonces vemos que en un principio, en el matrimonio de Adán y Eva, no había desilusión, no había afrenta, no había burla, no había barreras, no había confusión, no había deshonra, no había absolutamente nada de qué avergonzarse. Eso significa que estaban desnudos y no se avergonzaban. Todo era felicidad, ¿sí? Hoy es distinto. Hoy nos avergüenzan muchas cosas que hemos hecho contra nuestro respectivo cónyuge. Hoy hay mucha vergüenza. Hay mucha desilusión, hay mucha confusión, muchas parejas sufren, esposas que se sienten burladas, afrentadas y deshonradas, y viceversa también. Hay hombres que se sienten burlados, afrentados, deshonrados. Entonces, en el Edén, vemos que todo era transparencia, ¿sí? Estaban desnudos, no había barreras de ningún tipo. Era sinceridad, no había secretos entre ellos. Sabemos que el pecado distorsionó todo esto y hoy vemos las consecuencias. Hoy el hombre le esconde muchas cosas a la esposa y viceversa. No había engaños, no había agresiones de ningún tipo, no había barreras, no había nada de qué avergonzarse. Pero gracias a Dios por Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque a través de Él, de la reconciliación con Dios, Dios vuelve a poner a nuestro alcance el volver al diseño original en gran medida. No en la perfección, porque nuestra imperfección humana nos impide, pero sí en un buen nivel de acercarnos al diseño original. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, aquí Dios es el que está hablando y está diciendo lo que acabo de leer. No es bueno que el hombre esté solo. Aquí lo que se ve es la bondad de Dios al no dejarnos solos a los varones. No porque seamos tontos, sino porque por diseño necesitamos una ayuda externa, porque así nos diseñó Dios. Entonces cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo,
Y luego dice en el mismo versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Noten este verbo, le haré. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Entonces, yo como varón deduzco, por lo que dice la Biblia, que Dios pensó para bien del hombre, en hacerle una ayuda idónea. Y esto es importante que entendamos que fue Dios el que lo diseñó así. Pero aquí hay un par de palabras que quisiera profundizar un poco, donde dice, le haré ayuda idónea para él. Esa frase, ayuda idónea, vamos a profundizarnos un poquito. En primer lugar, la palabra ayuda viene del hebreo azar, y pongan mucha atención lo que significa. Azar significa rodear, como hacer un cerco alrededor. Significa circundar, significa ayudar, también significa proteger. Es decir, que la esposa es un aliado del esposo que está no para quedarse callada, no para no hacer nada, tiene una función diseñada por Dios, que es ayudar. La mujer por naturaleza pone un cerco, es la que defiende el hogar, a los hijos, y se pone como una leona, ¿no es cierto? La esposa está para defender y socorrer, proteger, ayudar, mientras que el varón está labrando el huerto y cuidándolo, trabajando fuera, ella está cuidando, ¿sí?, el hogar y los hijos. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios pensó cuando dijo, le haré ayuda. Alguien que esté allí para que le ayude a proteger, mientras él está allá trabajando, que es el de la tierra, del polvo, ella esté acá. Por eso el diseño de Dios no es que la mujer trabaje. Todo está, fuera del hogar. No es su diseño. Al hombre le dio la responsabilidad de proveer. A él lo dotó de fuerza física para que la usara para traer el pan de la tierra, que vemos en Génesis que era ya después del pecado, que iba a ser muy difícil. Entonces algunos dicen, no, pero es que estamos bien, vamos bien. Bueno, yo no dudo la gracia de Dios, no pongo en duda la gracia de Dios por toda la descomposición que hay en la sociedad y por supuesto los matrimonios. Sin embargo, ese no es el diseño original de Dios. Pero la gracia de Dios puede hacer cosas que uno ignora, ¿verdad? Pero ese no es el diseño, no sé si me expliqué. Ese no es el diseño. Pero la otra palabra es idónea. Una es ayuda, la otra es idónea. Porque idónea en el hebreo tiene múltiples significados muy interesante. Pongan atención. Idónea viene del hebreo nagad y significa, en su raíz primaria, significa contraparte. Es decir, alguien que está frente al varón hablando. Esto es bien interesante. Alguien que se siente frente al varón, él estaba solo, le haré ayuda idónea, le haré la contraparte. Pero va a ser alguien que va a estar enfrente del varón hablando. Nagad, que se traduce idónea, significa también afrontar cara a cara. Significa oponerse firmemente a algo que no sería correcto. Significa manifestar, significa exponer. Vayan poniendo atención, y al final vamos a llegar a una conclusión. Significa explicar. Alguien que esté explicando, alguien que esté, también significa avisar, significa comunicar, confesar, contar, contestar, dar cuenta, decir, declarar, demostrar, denunciar, descubrir algo diciéndolo, enseñar,
explicar. Si ustedes notan, todo la definición de idónea, nagad, tiene que ver con la comunicación. ¿Lo notaron? Con el hablar. Esa es la razón del por qué la mujer habla más que el varón, porque así Dios la diseñó. Nosotros somos más callados, más analíticos, más serios, decimos. Nosotros llegamos del trabajo y la mujer inmediatamente te suelta todo. Desde los niños, las calificaciones que las llamaron las madres, y tú dices, no, luego me cuentas. Pero ¿saben una cosa? Y luego vienen los problemas, porque ella por naturaleza, por diseño, necesita expresarse, necesita hablar, comunicar. Y nosotros, si no entendemos esto, vamos a causar problemas en nuestro propio matrimonio. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia para escucharla. Venimos del trabajo cansados, pero no nos ponemos a pensar que también ellas están cansadas, porque también trabajaron mucho en el hogar y con los niños, pero ellas por naturaleza, según la definición de ayuda idónea, alguien que protege, defiende, socorre, pero alguien que te manifiesta, te explica, te avisa, te da cuentas, te declara, te descubre las cosas hablando, te enseña lo que pasó, te explica. Pues eso necesita tiempo, ¿no es cierto? Y ahí es donde se vienen los problemas, porque nosotros somos fríos, y esa es una de las quejas de las mujeres. Es que yo quiero hablar con él y no, él no habla conmigo, viene cansado. Bueno, ¿cómo llegar al equilibrio? Conociendo el diseño de la mujer y pedirle a Dios, Señor, dame gracia. Porque normalmente uno llega y quiere ver el noticiero o algo, pero ellas quieren hablar. Y ahí es donde aplica lo que Jesús dijo sobre negarse a sí mismo. ¿Sí? Si Dios nos dio la ayuda idónea, tenemos que entender que es para nuestro bien. No la dejes hablar, no la escuches y los broncones en los que te metes. Y luego llegas con el pastor o tu pastor y quieres que con una oración de 2 minutos te solucionen todo. No, fíjate. Never de limón, como me dijo un niño. Never de limón, pastor. No es así. Adán, según lo que se ve aquí, en ese momento sabía escuchar a su esposa. Sabía aprender a escuchar. Necesitamos aprender, por lo tanto, nosotros a escuchar, saber escuchar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ellas perciben detalles que para nosotros pasan desapercibidos. Detalles en nuestros hijos, en nuestra relación de pareja. Nosotros somos generalmente despistados en los detalles, somos más generales. Y ellas captan cuando un hijo tiene alguna situación y por lo tanto necesita informarnos, necesita decirnos esas cosas que nosotros no captamos, pero por eso precisamente Dios la diseñó como la ayuda idónea para que nos comunique. Pero hay una palabra en la definición de idónea que es afrontar, también significa como estorbar. No nos gusta, por naturaleza, que la mujer nos diga lo que estamos haciendo mal, pero necesitamos, aunque nos duela, hermanos, es que es por bien de nosotros, ¿entienden? Es por bien de nosotros que ellas ven detalles que nosotros no vemos. Cuando tu esposa te diga, oye, ten cuidado con la secretaria esa que tienes ahí, porque se ve bien resbalosa. ¡Ah! ¡Tú eres bien celosa! No, espérame, escúchame bien. Hazle caso. Puede que sea celosa, pero las mujeres se las huelen. ¿Entendieron, verdad? Las mujeres dicen, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con esa empleada. O ten cuidado con esa compañera de trabajo. No, esa es una zorra. Y tú, ay, no, hombre, es bien buena onda. Y empiezas a defenderla. Mejor mira, escucha. Si la mujer te está diciendo, la mujer te está protegiendo. Nosotros somos más despistados en eso, pero la mujer anticipa. Bueno,
Desgraciadamente el pecado afectó ese rasgo del diseño femenino, y lo que fue diseñado para bendecir a la pareja, pues se convirtió en desgracia. ¿Por qué? Porque pues en ese hablar mucho, hablan demasiado. Fíjense, a ellas, a la mujer, es a la que se le dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar, le dijo Pablo a Timoteo, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto se tiene que entender en el contexto de que en la iglesia estaban hablando el maestro, el predicador, el pastor, y las mujeres, no, que quién sabe qué, que no sé qué. Hablan demasiado. O sea, en su extremo, hablan demasiado. En el capítulo, en primera misma Timoteo capítulo 5:13 dice, y también habla de las mujeres, dice, aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Fíjate, todo tiene que ver con el hablar, pero también tiene que ver mucho el que no las escuchan en el hogar. Entonces, como su naturaleza es comunicar, hablar, explicar, el pecado distorsiona todo eso. Y fíjense que es interesante, así como al hombre se le dice, solamente al hombre, se le dice que ame a la esposa, ¿sí? Que al hombre se le dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, porque esa es la característica del varón, que usamos mucho la vista. Pero la mujer, en el otro sentido del diseño, para proteger el hogar, tiene que explicar, hablar. Desgraciadamente muchos interpretan estos textos como que la mujer no debe predicar, pero nada que ver, no tengo tiempo ahorita, ni sería el tema para explicarlo. Entonces, el propósito de Dios era que fuéramos uno, o sea, nos complementamos. El varón, así lo diseñó Dios, cabeza del hogar, y la mujer un aliado que le ayude a proteger, a defender el hogar, la familia, los hijos. La mujer fue idea de Dios. Para mí fue la mejor de las ideas. Para mí, no sé, para ustedes varones, ¿qué piensan? Muy pocos piensan. Ahora en Cristo Jesús somos nueva creación, dice la Biblia, nuevas criaturas. Y Dios, he venido repitiendo esto, ha puesto a nuestro alcance ahora la meta de poder volver a funcionar en el diseño original. Porque si alguno no ha nacido de nuevo, no puede con esto. No puede. Si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Es más, ni entienden siquiera. ¿Qué te está diciendo? No, hombre, ¿cuál? No, ¿qué? No, hombre. Y se la pasan todo. No, es que no entienden. Porque no han nacido de nuevo. Pero entiendo que ustedes son nacidos de nuevo, ¿sí o no? Entonces sí están entendiendo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sigamos adelante. Idea de Dios la mujer, gracias Señor. Proverbios 18:22 nos dice algo muy interesante. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Bueno, eso dice Dios. Yo no sé qué digas tú. Pero Dios dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero también se aplica viceversa, el que haya esposo haya el bien y alcanza la benevolencia. Ok, hallar el bien es una frase que en el hebreo habla de algo bueno, de cosas buenas. Habla de un hombre bueno, de una mujer buena. Habla del bien en general. Entonces, el que haya esposa, haya el bien, encontró algo bueno conforme al diseño de Dios que le va a ayudar. Y este vocablo que se traduce por haya el bien, significa también abundancia. Fíjense qué interesante, pero la abundancia no tiene que ver con lo material en este caso. Tiene que ver con abundancia de cosas
que complementan al hombre con la mujer, como por ejemplo la aceptación, el agrado. Eso significa el vocablo que es tov en hebreo. Significa también alegría, pero tiene un significado interesante también. Significa amistad. Fíjate qué interesante. Significa beneficio, significa bondad, contentamiento, dicha, gozo, gusto, placer, todo lo que nosotros deseamos por felicidad, que es lo que todo el mundo busca, ¿sí o no? Todo el mundo busca ser feliz, pero no saben cómo ser felices. Dios es el que provee la felicidad para el varón y por eso diseñó, no es bueno que el hombre esté solo. No porque no sepamos qué hacer, sino porque no estamos completos sin la mujer. Le haré ayuda idónea, que le ayude a cuidar, proteger, pero que le hable, que le diga, que le advierta, que le explique lo que pasó en el hogar, lo que se necesita. Porque el que haya esposa encuentra la abundancia, la aceptación, el agrado, hay amistad, encuentra el beneficio, la bondad, el contentamiento, el gozo, el placer, el gusto, la felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Bueno, ahí está, junto a tu lado, la que te va a ayudar para que seas feliz. Dios juzgó entonces que la situación del hombre sin una esposa o sin una ayuda idónea no era buena. Fíjense, el versículo Génesis 2:18 en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así: entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a alguien que lo ayude y sea como él. Entonces Dios dotó a la mujer con inteligencia, lo mismo que a nosotros, pero esa inteligencia debe ser usada en aquellas áreas donde el varón no se nos ocurre. Y Dios diseñó que nosotros nada más usáramos el hemisferio derecho, ¿sí? Y las mujeres el izquierdo y el derecho. Eclesiastés 4:9, mira lo que dice. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno. O sea, fíjate, por un lado dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo bueno, hay algo que es malo. Bueno, ok, lo bueno es mejor que lo malo, ¿cierto? Pero hay algo mejor que lo bueno, y es la excelencia, lo excelente. Entonces, Dios dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga, recompensa por su trabajo, cada quien haciendo su parte, ¿sí? Porque si cayeren, versículo 10, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Ahí está. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, Dios diseñó así la familia, el matrimonio, el hombre y la mujer, para complementarnos y que hubiera solidez en la familia. Entonces, iglesias, o mejor dicho, personas, matrimonios que tienen a Cristo en sus vidas, tienen la posibilidad de volver en gran medida al diseño original, funcionar cada uno en las áreas fuertes que van a complementar las áreas débiles del otro y viceversa, ¿cierto? ¿Para qué? Para alcanzar lo que todo el mundo quiere. Eso hará que si una familia
es sólida, las familias forman las iglesias, las congregaciones. Si una familia es sólida y funciona conforme al diseño, la iglesia en su conjunto como parte del cuerpo de Cristo o como el cuerpo de Cristo se beneficia porque la iglesia está formada de familias, ¿cierto? Y a la vez se beneficia la sociedad en general con familias que funcionan. Si ustedes son observadores, bueno, los varones, porque eso es parte de la naturaleza o del diseño de Dios. Los varones somos más observadores y observamos, por ejemplo, yo observo mucho cómo los gobiernos están muy preocupados por la delincuencia. Están muy preocupados por la descomposición de la sociedad. Entonces, en lo que a algunos ahí más o menos les alcanza a pensar, y con acierto, dicen, es que la raíz de todo, lo acaba de decir la esposa del presidente Calderón, es que la raíz de todo está en la familia, dice. Ahí es donde se van gestando los buenos hombres, las buenas mujeres, o los malos hombres y las malas mujeres, es en el hogar. Entonces tenemos que trabajar en el hogar, lo que ellos ignoran, ¿cómo trabajan? O sea, ¿cómo? Si no tienen a Dios, ¿de dónde van a agarrar el diseño o el modelo si no lo tienen? Entonces le compete entonces a la iglesia, no al Estado. O sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le compete a la iglesia mostrar el diseño de Dios, de la familia, pero saber cómo estamos constituidos y cómo Dios nos creó, ¿sí? Bueno, sigamos adelante, vamos al Génesis 2:20. Génesis 2:20. Por eso, hermanos, es muy lamentable, y este es un reproche sin duda de parte de Dios para algunas iglesias cristianas, algunos pastores. Hay un reproche muy fuerte del Señor, de que en lugar de enseñar la palabra de Dios, les enseñan un montón de tonterías. Eso es lo que les enseñan a ser exitosos, productivos, prosperados, y les enseñan un montón de tonterías y no les predican el evangelio. Y hay un reproche de parte de Dios para todos esos pastores. Los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, para que entonces el cuerpo de Cristo crezca en conocimiento de su voluntad y crezcamos a la imagen de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, aquí he visto un buen número de pastores. Pues yo les animo a que prediquen la palabra de Dios. Déjense de psicología, déjense de tonterías. La iglesia, el Señor la formó y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, discípulos de Él. ¿Cómo se hace un discípulo? Con la enseñanza de la palabra de Dios. Y si usted está en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, sálgase de allí. Usted tiene el derecho de buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Porque les enseñan de todo y no les enseñan lo que tiene que ver con Jesús, el evangelio y nuestra formación como hijos de Dios. Vamos a Génesis. Esa fue una capsulita. Génesis 2:20. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Esta es ya la descripción más detallada de la creación, ¿sí? De Adán y Eva. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, dice que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora mira, cuando él despierta, dice que dijo Adán entonces, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ok, recordemos que el varón fue creado del polvo, y por ende nuestra tendencia natural es más hacia lo terrenal, ¿sí? Pero la mujer, según vemos este relato de Génesis, fue creada de Adán, que ciertamente es polvo también,
pero tiene otras características en su creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que tomó una costilla de Adán y de allí formó a la mujer, y cuando él despertó no dijo polvo, no dijo es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y la carne, o sea, la carne natural, física, y con todos sus sentimientos y voluntad, inteligencia, pues la carne es sensible, ¿no es cierto? Si yo me raspo así, me golpeo mi cuerpo, la carne humana, pues es sensible al dolor. Eso habla entonces precisamente de que una de las características fundamentales del diseño de Dios para la mujer es la sensibilidad. La sensibilidad. Este es un punto bien interesante, hermanos. Los varones que tenemos que aprender y tener más en cuenta, pero también la esposa, entender bien esto, porque la sensibilidad es algo que Dios puso por diseño en la mujer para precisamente captar muchas cosas que nosotros los hombres no captamos. Pero en su sentido negativo, su sensibilidad, señoras, causa muchas broncas, causa muchos problemas. ¿Verdad? Entonces el punto aquí es tratar de encontrar el equilibrio, de parte del varón comprender que la mujer es sensible en muchas cosas y que tenemos que cuidar muchas otras. Yo te voy a dar más detalles. Y por otro, las señoras también saber que nosotros somos impacientes para que haya comprensión, ¿sí? Ok, la sensibilidad, el diccionario de la Real Academia Española lo define de esta manera, fíjate. La sensibilidad femenina en este caso dice que es la facultad de sentir con mayor intensidad que el varón las cosas. Fíjate qué interesante. Dice que la sensibilidad es la propensión a dejarse llevar de los afectos de compasión, cosas que tienen que ver con lo humano, la ternura. También dice que es la capacidad de respuesta a los pequeños estímulos. Bueno, la ciencia lo corrobora, la Real Academia Española da esa definición de sensibilidad que es totalmente compatible con lo que Dios, con lo que dice el Génesis, de lo que dijo Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos. O sea, Adán, el polvo no siente nada, pero cuando fue un ser vivo, ya con vida, la mujer es tomada del costado del varón y esa es su característica, una de las fundamentales, la sensibilidad. Y te vamos a hablar un poco más, porque el varón sabemos que fundamentalmente somos deductivos, o sea, usamos más el razonamiento, usamos más la lógica, somos más generalizados. Ya ayer lo explicaba, ¿verdad? La mujer por naturaleza es romántica, por ejemplo, porque es más sensible. Entonces estás allí con ella viendo la luna. Bueno, ahorita no hay luna, ¿no? Pero allí junto a la playa. Y está, ¿no? Y dice, ay, qué bonita la luna, mi amor. Y el otro está viendo una pelota de fútbol. Dice, híjole, tiene forma de balón. Ay, ¿cómo? Y la mujer es romántica por naturaleza y los hombres no. No, entonces tenemos que aprender los varones. Fíjense, bueno, al menos la mía así es, bien sensible, muy tierna, es muy romántica, y de recién casados, pues ella al haber desconocimiento de muchas cosas, pues cometemos el gravísimo error, yo como varón, de querer que ella sea como yo, y ellas de querer que nosotros seamos como ellas, y eso es imposible. Al menos yo nunca logré que mi esposa fuera como yo, ni ella logró que yo fuera como ella, ¿sí? Pero sí hemos podido entender el diseño en grandes rasgos de Dios, de ella y mío. Y entonces, al saber, por ejemplo, que ella es romántica, yo tengo que hacer un esfuerzo en ser romántico y tierno con ella. ¿Me explico? ¿Sí? Pero es en base al conocimiento de cómo Dios la hizo. Entonces yo le tengo que decir palabras tiernas, ¿entienden?
románticas, que le gustan, desde que se despiertan, aunque despierten así. Tienes que decirle cosas, hola mi amor, qué linda estás, o qué buen día tengas, y luego te da el desayuno, gracias mi amor, y le das un beso, y cosa que muchas mujeres por naturaleza y diseño necesitan, pero nosotros somos cavernícolas, ¿verdad? Así con el garrote. Y no, es que así soy yo, dice el varón, es que así soy yo. Entonces, pues sí, así nos hizo el Señor, pero también nos dio inteligencia. También nos dio inteligencia, razonamiento, voluntad para decir, bueno, así me hizo. Bueno, pero lo hizo para complementarnos. Imagínate que nos deja así de cavernícolas y de fríos. No, tuvo que poner la contraparte, que fuera distinta para que nos complementáramos. Yo le digo a mi esposa, tenemos 34 años de casado, le digo, ¿sabes qué, amor? Gracias que por ti, tú me enseñaste a ser romántico, porque se me ponía enfrente y me decía cosas, haciendo su papel de ayuda idónea. Es que tú debes de aprender a expresarte. Es que yo crecí en un hogar sin papá. Es que cuando era niño me tiraron en un balde, en un baldío. Entonces estoy traumado y no sé explicarme. Entonces, ¿de qué sirve la nueva naturaleza, hermanos? ¿De qué sirve la gracia de Dios? No menosprecien la gracia de Dios. Todo aquel que dice, es que así me hizo Dios y ya, aguántate. No has entendido, varón. Usa más el cerebro. Ayer una señora dijo, ¿sabe por qué? ¿Sabe cuál vale más en dinero, el cerebro del hombre o de la mujer? Y yo ya dije, ya sé por qué me está diciendo. Le dije, no, pues vale más el cerebro del varón. Y lo dice, sí, ya se la sabe, ¿verdad? Sí, porque no lo usan. Está sin uso, está nuevo, 0 kilómetros. No está correteado. Le dije, no, pero mañana van a ver. Bueno, entonces nosotros somos fundamentalmente dados al razonamiento, a la lógica, pero la mujer es intuitiva. Y el diccionario define la intuición, escuchen, esto es propio del diseño de Dios en la mujer. La intuición es la facultad, fíjate cómo lo define la Real Academia Española, como una facultad, pero que es un rasgo de la mujer en general. Dice que es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Pero nosotros somos más racionalistas, o sea, somos diferentes, pero ellas tienen una intuición, ellas tienen... ellas comprenden las cosas sin necesidad de razonar, es lo que decíamos, ellas se las huelen, ¿sí? Ellas intuyen. También define la Real Academia Española intuición como presentimiento, así como que ellas presienten que algo anda mal. Es como decía Chava, ¿sí? Que llega uno y y lo ven a uno. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Por qué son así las mujeres? Miren, gracias a Dios porque son así. Porque nos ayudan, a veces nos cuesta trabajo a nosotros, por nuestra falta de comunicación, por el diseño, nos cuesta trabajo expresar. Pero la intuición de ellas, la sensibilidad, nos ayuda, se complementan. Entonces cuando ella te diga, ¿qué pasó? Algo anda mal, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien. No, dime la verdad. Esa es la oportunidad que Dios te está dando para que hables. Nos complementamos. Entonces hay que usar ya la inteligencia, el razonamiento y la voluntad. Y bueno, hacer a un lado el orgullo. Porque si te está yendo mal en tu negocio, en tu trabajo, no pienses que tu esposa va a decir que eres un fracasado. O puede que sí lo piense. No lo sé, porque pues, todo está distorsionado, ¿no? Pero en general no, porque en general la esposa quiere el bien. ¿Qué esposa no quiere el bien para el esposo y los hijos?
Entonces no es para mal que Dios puso esa intuición. También lo define como la percepción íntima e instantánea de una idea. Por eso ellas cuando te digan, como dije hace un momento, ¿sabes qué? Cuídate de esa, Dice, pero ¿por qué? Si es casada, si es... No, fíjate bien lo que te dijo. ¿Qué me dijo? Me dijo buenos días. Sí, te dijo buenos días, pero te miró con una mirada que, ¿sabes qué? Cuídate de ella. Eso es lo que, así Dios la diseñó. Y muchos varones, al no entender este diseño de Dios, se meten en unas broncotas. Miren, yo me acuerdo recién casados, estábamos en la escuela bíblica, en el seminario bíblico, y estábamos de internos. Entonces había una compañera de clases que, pues, hacíamos, para desayunar éramos bastantes, hacíamos una fila, ¿no? En lo que nos servían. Entonces una vez ella me dice, oye, ¿te has fijado que fulanita de tal llega justo cuando nosotros llegamos y se pone a platicar contigo? Y le digo, no, bien despistados. Y dice, ¿sabes una cosa? Ten cuidado, porque mira, enfrente de mí te coquetea. Y yo le dije, no, hombre, ¿qué te pasa? Dice, ¿no te has fijado? Le digo, no, y de eso sigue funcionando todo eso. A veces ella me dice, oye, fíjate, yo no me había fijado. No, pues fíjate bien. Ay, de veras. O sea, eso es algo que Dios puso. Entonces, miren, me dice, mira, ahora de aquí en adelante pon atención y vas a ver. Entonces yo dije, a ver, ¿qué onda? Entonces, ya llegábamos al desayuno, a la comida o a la cena, y dice, mira, ya está. Entonces hacía así con su platito, se hacía como que, pues nos miraba de reojo. Entonces llegábamos nosotros a la fila y ella corría por acá y se ponía. Entonces yo le dije, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué? ¿De qué? No, pues sí, ya te cachamos. ¿Saben qué? Reconoció. Fíjate, reconoció. Y lo hacía enfrente de ella, cristiana, en un seminario bíblico. Si a Jesús se le metió un Judas ahí, que no se metan aquí entre nosotros. No, pero la mujer es bien intuitiva, así la hizo Dios. Entonces, fíjate, esta intuición, esta sensibilidad en el sentido positivo, la mujer por naturaleza, al ser más sensible, intuitiva y más tierna, aman más a Dios que los varones. Ellas son las que, vámonos rápido, ya es tarde, ya ofrendaste, ya diezmaste. Y ellas son más entregadas, son más, ellas cuando oran con el corazón, nosotros más así, ay, me contestará. Y dudamos más, pero en sentido negativo, al ser más sensibles, son más detallistas y son más fácilmente heridas en sus sentimientos. ¿Ha escuchado el dicho eso de que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pues eso está basado precisamente en alguien que entendió, el autor de esa frase, que entendió la sensibilidad de la mujer. ¿Sí? Son detallistas, tienen una memoria espectacular. Ellas te recuerdan lo que les hiciste el siglo pasado. Te recuerdan el día, la hora y la fecha. Fíjate, eso es algo que en sentido negativo daña mucho a los varones, Porque si hoy un varón ofende a su esposa y ella le reclama y él tiene convicción del Espíritu, por el Espíritu Santo, que ofendió a su esposa y se arrepiente genuinamente y le dice, perdóname, mi amor, de verdad, y se le ve que realmente el varón, estoy poniendo un caso que es hipotético, pero se da también, ¿no? De genuinos casos de arrepentimiento. A ver, ¿aquí hay varones que han arrepentido genuinamente de haber ofendido a su esposa? Bueno, si no hay en alguno, yo sí.
Ah, pues ya empezaron a levantar la mano. Bueno, el asunto es que nosotros pedimos el perdón, necesitábamos el perdón, pero las esposas tienen que perdonar. Pero como son detallistas y tienen una memoria espectacular, uno en sentido negativo te sacan lo que les hiciste hace 25 años. Así son. Entonces, por naturaleza, si ustedes se fijan, la mujer no es histérica, es histórica. Te sacan, y eso daña mucho a los varones, ¿verdad que sí, varones? Sí. Por favor, señoras, suéltennos, porque perdonar es soltar, ¿no? O sea, ahí es donde ahora ustedes, Dios les dice, usen también, o sea, su sentimiento, el ser sensitivas, sentimentales, tiernas, eso es bueno, pero en sentido negativo el pecado arruinó ese rasgo. Entonces ya nos volvemos hasta ejecutoras como si fueran de la Santa Inquisición, oigan. No, es que otra fallita que todos fallamos, ¿verdad que seguimos fallando, varones? Sí. Pero las señoras se ensañan, ¿verdad, señores? Sí. Entonces, empiezan allí y te sacan, no, sí, que no sé qué. Ahora fíjate, te voy a contar una experiencia. Como yo entiendo que la mujer es así, mi esposa sabe, porque pues pero ¿por qué traes a la memoria eso? Pero entendiendo este detalle, cuando lo saca, muchas veces ni siquiera en sentido negativo, sino que dice, ay, oye, ¿te acuerdas? Y te sacan la fecha y todo. Cuando tú dijiste eso, entonces yo percibo también, porque dicen que cuando ya pasas muchos años con tu esposa y llegan a viejitos que se parecen tanto, ¿será cierto? Que llegas a un restaurante, piden lo mismo sin ponerse de acuerdo. No sé si, no sé, o ya nos estaremos siendo viejitos, mi amor. O sea, un montón de cosas bien padres, bien bonitas. Entonces, yo también intuyo si en ella hay mala actitud para sacarme hace 25 años. Y también tengo que tener ahora, por la ayuda del Espíritu Santo, discernimiento. Y yo percibo que la mayoría de las veces no lo hace con malicia, sino que es algo natural. Ya no es por herirte, sino porque es algo en ellas. Es más, ahorita que tenemos 3 días aquí, nosotros vinimos el miércoles ya para 4 días, pues siempre hablamos, siempre estamos, ¿verdad? Entonces, me platico un montón de cosas y me dice, ay, fíjate, ¿te acuerdas cuando? No, yo no me acordaba. Entonces, cuando necesito recordar algo, pues voy a la biblioteca. No, y es una bendición, en el sentido positivo, pero también en el sentido negativo, en ese proceso de aprendizaje. Pero ¿por qué me sacas eso? Ya me perdonó, sí, ya te perdoné. Entonces, perdonar es olvidar, decimos, ¿no? Pero fíjate que Dios hizo la memoria, precisamente la memoria no se borra. El único que tiene el poder de olvidar es Dios. Pero ¿sabes por qué Dios nos dejó en la memoria que recordáramos? Para que precisamente no se nos olvide de dónde nos sacó Dios y de la gracia que ha dispuesto para nosotros. Pero nosotros no tenemos ese poder que Dios tiene, porque Él dice, y no me acordaré más de vuestros pecados. Él sí tiene el poder, porque es todopoderoso, pero nosotros no. Entonces ahí es donde entra la paciencia, el amor. Y si uno tiene más paciencia, tiene que ser paciente para mantener la armonía en el hogar. Si uno puede estar desanimado, desilusionado, el otro puede estar fuerte, y ahí es donde dice Eclesiastés, nos levantamos mutuamente. Entonces, dado que la mujer por diseño es sensitiva, intuitiva, sentimental, nosotros debemos de cuidar los detalles.
Yo, en lo particular, les confieso públicamente que sigo aprendiendo. Todavía me falta, yo lo sé. Pero bueno, como decía Chava, ¿no? Pues nadie vino aquí, no queriendo, mejor dicho, crecer para bien de la familia. Entonces, debemos de cuidar detalles. Por ejemplo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos hacia ellas, el tono con el que hablamos. Híjole, ¿cómo? Bueno, yo no sé, tú varón, a ver, las mujeres cierren, pónganse un tapón ahí, no oigan lo que voy a decir. Pues, ahí le hace, lo intuí. Pero batallamos en cómo nos dirigimos con ellas. Yo sigo batallando. Fíjense, yo tengo una hija de 22 años. Entonces, pues le enseñamos muchas cosas, ve nuestra relación. Por ejemplo, cuando ella empezó a tener su regla, ¿sí?, su menstruación, pues se ponía así, ¿no? Entonces yo le decía, mira hija, desde ahorita tienes que ir aprendiendo a saber también cómo dices, dinos con anticipación, a mí dime con anticipación cuando te va a bajar tu regla. Esto lo aprendí en mi relación personal con mi esposa, cuando el Señor me decía, yo lo he contado en otras ocasiones, de recién casados, de pronto llegaba y estaba llorando. ¿Qué tienes? Nada, nada, pero no tengo nada. Y yo decía, ¿qué onda? Y entonces yo me acuerdo, nunca se me olvida, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué onda con ella? ¿O qué le...? Dice, estudia cómo es la mujer. Ponte a estudiar, escárbale. Entonces empecé a encontrar cosas. Entonces yo le decía a mi esposa, porque yo notaba que cuando estaba cerca su periodo menstrual, pues se ponía, ¿verdad?, más sensible que de costumbre. Entonces yo tenía que hablarle en tono más tranquilo. Entonces con mi hija, enseñándole, y ahora me dice, ¿por qué? Oye hijita, le digo algo, no me hables así, papá. Y luego su mamá le dice, te está hablando bien, hija. No, dice, no me gusta cómo me hablas muy fuerte. Y yo, entonces dije, no. Entonces ya hablando con ella, oye hija, así que vamos, bueno, Dios nos dio ese entendimiento desde chiquitos. Yo iba, por ejemplo, a veces tomaba un tiempo con mi hija de niñita y me iba a comer con ella sola y hablaba cosas con ella y con David. Ahora que son jóvenes, se recuerdan, todavía seguimos saliendo a comer juntos y siempre les gusta platicar cosas cuando eran niños. Oye papá, ¿te acuerdas que un día me llevaste al Tox? Dice la niña, y pues, haciendo funcionar su diseño, ¿no? ¿Se acuerdan? No, ¿te acuerdas que esto y tú pediste esto y que no te gustó? Y yo, ay, de veras, sí, ya me acuerdo, pero yo ni por acá. Bueno, yo le dije, mira hija, es que estás muy sensible, ¿estás en menstruación? Le digo, mira, te voy a pedir que cuando te venga unos 2-3 días antes, avísame, dime algo. Pues todavía para con más pincitas, ¿no? Entonces, fíjense cómo es ahora. Dice, hola papi, hola mija, fíjate que ya se me acabaron las pastillas sin col, o sea, para los dolores menstruales. Fíjate, me está diciendo, no. Entonces, yo veo y sí hay, pero ella busca la manera de decírmelo, ¿no? Entonces le digo, pero aquí hay, bueno, pues es la manera de decirte, me dijo un día. Pero luego, en otra ocasión me dice, oye papi, te aviso, ya me va a dar la chiripiorca. Entonces yo me reí, ¿no? Ay, hija, la chiripiorca. Dice, ay, sí papá, lo que nos da las mujeres. Entonces, bueno, fíjate, aún con la hija, que todavía está en casa, bueno, pues... Y o sea, más tierno todavía, hola mijita, ¿entiendes? Entonces la abrazo, así tierno, porque así necesita ella.
Entonces, tenemos que cuidar esos detalles, fechas importantes, aniversarios de bodas, cumpleaños. Yo soy malísimo para eso, por naturaleza. ¿Verdad, señoras? Híjole, ¿quién ha tenido una bronca porque se le olvidó el cumpleaños de... A ver. Y nos agarramos del versículo. Para mí son iguales todos los días. Está en la Biblia. Unos juzgan, unos hacen diferencia. No, pero yo no. Yo digo, no, pues sí, para mí ese versículo se acomodó de lujo. Pero la verdad es que como la mujer es detallista por naturaleza y sensitiva, si a mí se me pasa, bueno, ya son bastantes años y ya he superado en una buena medida eso, ¿no? Pero sí. Fíjense, mi cumpleaños, es en serio, yo me levanto pero ellas son detallistas y se acuerdan, ¿sí? Pero si no dijera nada, yo no ni en cuenta. Bueno, así somos, ¿sí? Hay otros rasgos del diseño femenino, por ejemplo, la afectividad, la entrega. Eso es algo de la mujer. ¿Se acuerdan de María, la que derramó su vaso de alabastro, lo que estaba en el alabastro? Fíjense todo el apasionamiento que demostró ella y la entrega. Llegó ante los pies de Jesús y rompió un vaso de perfume y se lo derramó en Jesús y enjugó sus pies. No hay un caso en la Biblia de un hombre que haga eso con esa pasión, ¿verdad que no? Esto habla de la entrega. La mujer cuando se entrega, y su afectividad es notoria, ¿sí? Otro rasgo de ellas es el deseo de ser amadas. Eso es algo que Dios puso en ellas. La mujer necesita ser amada y el varón, el mandamiento es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y la mujer, al necesitar ser amada y cortejada, eso es algo que nosotros los varones tenemos que aprender. Y el cortejo no nada más debe darse, eso es un concepto erróneo, cuando fuimos novios, no, sino también cuando estamos casados y que pasan los años. Todavía necesitamos cortejar, ¿sí? Conquistar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cuántos maridos tenía? 5, y con el que vivía 6 no era su marido. Eso hablaba de que esta mujer anduvo en los brazos de un hombre y de otro, ¿buscando qué? Buscando ser amada. Por eso Pablo dijo: maridos, amad a vuestras esposas. Entonces, hacemos bien en poner atención en este punto, ¿sí? ¿Saben por qué? Antes de que, el carnicero, el instructor del gimnasio, el compañero de trabajo o el vecino la empiezan a cortejar. Esa es la historia. Mira, es bien fácil hacer novelas, pero fácil. Con esto, y si yo dijera, voy a hacer una telenovela para televisión, es bien fácil hacer. Pues es el pan de todos los días. Y para que los actores y las actrices que salen en Televisa y en TV Azteca interpreten las telenovelas, ni esfuerzo hacen. Les sale natural. El adúltero le sale natural. La sensitiva le sale natural. ¿Sí? Hay que poner mucha atención en esto. La fidelidad es otro rasgo de las mujeres, fíjate. Hay más historias en la Biblia de hombres que desertaron de seguir a Jesús que de mujeres. Esto habla de la mujer como un rasgo distintivo. Las mujeres son más fieles que el varón. Pero no hay que abusar los varones de eso, ¿cierto? Las mujeres también por naturaleza son más generosas. Dice la Biblia que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes.
La mujer es más generosa, así es su diseño de ellas. Entonces, vamos a dar esto. Y nosotros, no, espérate, como a ti no te cuesta, ¿verdad? Y empezamos a... Ellas son las que ya apartaste el diezmo, ya apartaste la ofrenda, dale a los niños para que también ellos aprendan. No, pues ya, hace 2 meses de... No, pero tenemos que ser fieles. Y uno es el que batalla y ellas no. Ellas se desprenden más fácilmente en términos generales. Pues también hay hombres generosos, ¿sí? Pero como distintivo de diseño, la mujer es más. Y dan más, son más generosas, más afectivas, en todos sentidos son más generosas, así son ellas. El problema es que nosotros los varones en sentido negativo nos aprovechamos muchas veces de eso, ¿sí? Y abusamos de su fidelidad, de tantas cosas buenas que Dios ha puesto en ellas. Por naturaleza ellas están más dispuestas, tienen disposición, su corazón de ellas se dispone más fácilmente para todo, ¿sí? Por esta razón la voluntad de la mujer es más fácil ser influenciada. ¿Nunca se han preguntado por qué los vendedores buscan más a las mujeres? Cuando tocan a tu casa y sales tú y dicen, ¿no está la señora? Porque saben que nosotros... Y las señoras, no, nunca se me olvida, yo les he contado esto. Una vez tocan a la puerta. Y bueno, un montón de